Hola y gracias por sintonizarte el día de hoy a nuestro programa de En Espíritu y en Verdad. Mi nombre es Imelda Terrones y hoy yo quiero que tú sepas que Dios te ama, que Dios tiene un propósito grande para tu vida. Y el propósito de este podcast es simplemente eso, ayudarte a ti, acercarte a tu Padre Celestial, aquel Creador que te formó, que tiene propósitos grandes para tu vida, que te ama y desea guiarte y acercarte a Él para que tú te conviertas en aquel adorador que le adore en espíritu y en verdad. Y eso es lo que hacemos en este lugar. Simplemente compartimos la palabra de Dios, testimonios de lo que Dios ha hecho con el propósito de ayudarte a ti a acercarte más a Él y de que nos convirtamos todos juntos en aquel adoradores que el Padre está buscando. Y también para aquellos que ya se han sintonizado antes, quisiéramos agradecerles su paciencia por estos nuevos episodios. La realidad es que hemos estado bastante ocupados de este lado, pero gracias a Dios por esas oportunidades de trabajar arduamente para el reino del Señor. No hay una mejor manera de vivir que vivir para Dios, haciendo la obra del Señor. Y eso es lo que hemos estado haciendo. El podcast todavía no se termina, no se terminará hasta que el Señor lo indique, así que seguimos adelante un poquito retrasados, pero creemos que Dios tiene propósitos por medio de este podcast. En YouTube ya llegamos a los 10,000 suscriptores, creo que así se dice, así que estamos muy emocionados por eso. Gracias por cada persona que nos ha apoyado, que nos manda mensajes. Y el propósito de este podcast, una vez más, no es popularidad, simplemente es difundir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza, que así como nosotros en algún momento recibimos esta palabra que transformó lo más profundo de nuestro ser, que alguien pueda recibirla, pueda recibir esperanza, gozo, liberación, que pueda recibir aquello que necesita su alma. Así que una vez más, gracias por todos los que nos han apoyado. Y para aquellos que se están sintonizando por primera vez, queremos darle la bienvenida a este programa de En Espíritu y en Verdad. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas, caminamos con Dios, en su luz no hay temores. Por medio de su palabra, la vida se conforta, verdades bíblicas que al alma Bueno, una vez transforman. quiero agradecerle a las personas que nos siguen, que nos han mandado mensajes. Gracias, gracias por su amabilidad, su bondad, las lindas palabras que nos han compartido. Eso nos anima a seguir adelante y también gracias por su paciencia. Como ya lo mencioné al inicio del episodio, hemos estado bastante ocupados, pero seguimos adelante en la obra del Señor. Bueno, hoy estaremos hablando sobre el tópico de nuevos comienzos, cuando Dios escribe un nuevo capítulo. Y vamos a comenzar a leer de la escritura que se encuentra en Isaías 43, versículo 18 al 19. Y la palabra declara lo siguiente, declara, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Y luego el escritor aquí hace una pregunta. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué palabra tan alientadora para nuestra alma. Una palabra que declara que habrá un comienzo nuevo y también presenta la pregunta, ¿conoceremos ese momento donde Dios está haciendo algo nuevo? Y luego repite y dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La realidad es que todos amamos la idea de un nuevo comienzo, un nuevo trabajo tal vez, un nuevo hogar, un nuevo ministerio, un año nuevo, ¿verdad? Al comenzar el año todos presentamos tal vez algunas metas que tengamos, que queremos cumplir.
A todos nos gusta cuando se nos presenta una nueva oportunidad, cuando podemos comenzar algo de nuevo. Pero muy pocas veces celebramos lo que ocurre antes del nuevo comienzo, porque los nuevos comienzos casi siempre nacen de un final, algo que terminó, algo tal vez que murió, algo que tal vez de alguna manera perdimos, algo que no salió como esperábamos. Y ahí es donde Dios entra, porque Dios nunca desperdicia un final. Yo diría que cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje el día de hoy, en algún momento nos hemos enfrentado con finales, tal vez finales dolorosos, finales contentos, finales han presentado de alguna manera paz, felicidad, gozo, o tal vez en otras ocasiones finales que han presentado incertidumbre, que han presentado tristeza, tal vez aún le han dado la puerta abierta a la depresión, y estos momentos son muy definitivos en nuestra vida. Y al recordar esto, tenemos que recordar que Dios no nos ha dejado al azar simplemente para averiguar cómo es que debemos navegar estas etapas de nuestra vida, aquellas etapas que terminan tal vez inesperadamente, que terminan tal vez dolorosamente, o estos comienzos nuevos que tal vez presentan aún desafíos de lo desconocido, desafíos de lo que es que tenemos que aprender a hacer, cuáles son los pasos que tenemos que tomar. Dios está en medio de todas estas cosas, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, miramos que Dios constantemente habla y declara y obra comienzos nuevos en la vida de los personajes que miramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, después del diluvio comenzó con Noé. Después de la esclavitud comenzó con Moisés. Pensemos en estos personajes. Noé, que vivía en un mundo lleno de pecado, y aún así Dios le presentó un comienzo nuevo al cual él tuvo que caminar en obediencia para poder llegar a ese lugar. Después de la esclavitud de Israel, un pueblo que Dios había llamado como suyo. Sin embargo, ellos por algún tiempo habían estado esclavizados. Dios les dio libertad y les dio un comienzo nuevo con Moisés. Moisés pudo guiar y dirigir al pueblo de Dios. Sin embargo, aún hubo desafíos, aunque hubo felicidad y gozo de un comienzo nuevo, aún había desafíos presentes y momentos difíciles. Después de la cruz miramos la resurrección. Después de un momento difícil, después del momento donde nuestro Salvador fue crucificado en esa cruz, miramos el comienzo, miramos el momento de la resurrección, lo cual cambió absolutamente todo en la historia de la humanidad. Entonces, nuestro Dios nunca termina una historia simplemente sin terminarla. La Biblia dice que Él terminará la obra que Él ha comenzado. La Biblia nos recuerda que Dios es un Dios no tan solo de comienzos, sino que también de finales. Y Él es el que tiene la pluma que está escribiendo la historia de nuestra vida, aquel bolígrafo que está escribiendo cada parte de nuestra vida, y que tal vez hay capítulos que terminen. Sin embargo, un capítulo terminado no indica que una historia se ha acabado. Entonces debemos recordar que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Lamentaciones 3:22 al 23 declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y luego nos recuerda que esas misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana es una evidencia de que Dios aún no ha terminado contigo, que Dios no ha terminado conmigo,
que Él sigue obrando y que Él siempre busca hacer algo nuevo en nuestra vida. Él busca presentar una nueva salida, una nueva oportunidad, un nuevo camino al cual Él quiere dirigirnos para que nos lleve ultimadamente a Él, a su presencia y a sus propósitos para nuestra vida. Entonces, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y Dios no solo cambia circunstancias, sino que Dios, por medio de estos procesos, por medio de estas etapas, Él transforma a las personas, Él transforma nuestros corazones con el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. Siempre hay una transferencia, siempre hay una transformación que Dios está obrando en nuestro ser. Tal vez muchos quieren un nuevo comienzo sin convertirse en una nueva persona, pero Dios nunca promete solamente una nueva temporada, sino que Él promete un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 declara: Os daré corazón nuevo, porque el verdadero milagro no es solamente cambiar dónde estamos, sino que es cambiar quiénes somos. ¿Por qué? Porque puede ser que el deseo de Dios es ayudarnos a cambiar aquello que nos está deteniendo de lo que Dios quiere que hagamos o de lo que Dios tiene para nosotros. Y la única manera que Él puede abrir la puerta a esas bendiciones, a esas oportunidades, a esos momentos, a esas relaciones, es al menos de que nosotros estemos dispuestos a cambiar y dejar a un lado aquellas cosas que nos detienen de poder recibirlo. Entonces Dios, en medio de estos nuevos comienzos, en medio de estas transiciones, siempre está buscando transformar nuestro corazón, darnos un corazón nuevo y transformar nuestra perspectiva, transformar nuestro ser, nuestra manera de pensar para que esté alineada más y más de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su espíritu y a lo que Él tiene para nosotros. Dios siempre ha deseado que nosotros sigamos creciendo, sigamos avanzando, sigamos madurando en Él, madurando en nuestra fe, madurando en nuestro conocimiento de Él, madurando en estas cosas que nos ayudan a convertirnos en aquello que Él desea de nosotros. Es un proceso que a menudo se llama el proceso de la santificación, donde Dios va evaluando nuestro corazón, nos va ayudando a vencer ciertas cosas que en algún momento nos detuvieron de ser aquello que Él deseaba que nosotros fuéramos. Y poco a poco, lentamente, Él va guiándonos, nos va ayudando, nos va sanando y nos va restaurando. Entonces, Dios no tan solo es un Dios de comienzos, sino que también es un Dios que nos transforma en medio de esos procesos. En un final y en un comienzo siempre hay transiciones y Dios está buscando una transformación en nuestro corazón que esté conectada y alineada con sus propósitos para nuestra vida. Y a veces esos momentos donde Dios nos está llamando al final de algo para comenzar algo nuevo, en esos precipicios donde estamos a punto de pasar a algo diferente. A veces Dios nos lleva al desierto antes de pasar a aquello nuevo que Él tiene para nosotros. Por ejemplo, Israel, antes de llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar 40 años en el desierto. José tuvo que pasar por la cárcel antes de llegar al llamado que Dios tenía para él. David tuvo que esconderse en las cuevas antes de poder ser rey y ejercer aquel llamado que Dios tenía para él. El proceso de Moisés de igual manera no fue nada fácil. Dios lo tuvo que llevar a un desierto por muchos años para poder obrar y transformarlo, para prepararlo para el llamado que Dios tenía para él.
Jesús fue llevado al desierto antes de iniciar su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué es que esto sucede? Y yo diría que sucede porque Dios prepara a las personas antes de entregarles estas promesas que ya están en pie. Y para explicarlo un poco mejor, daría el ejemplo de mi hijo. A mi hijo le hemos preparado algunas cosas para que cuando él sea adulto, él pueda recibir la bendición y pueda recibir aquellos beneficios que hemos establecido para él. Pero, sin embargo, si nosotros decidiríamos darle estas bendiciones e intentar presentarle esto antes de tiempo, en lugar de ser una bendición para él, podría ser algo muy dañino para él porque él no sabría cómo ejercer, no sabría cómo usar los recursos o las bendiciones que están en pie para él. La bendición tiene su nombre, es para él, pero no es para él en este momento, es para él en un momento donde en su madurez él puede entender y saber qué hacer con aquello que se le tiene preparado. Y de igual manera Dios con nosotros. Dios trabaja por medio de etapas, de momentos en nuestra vida donde hay preparación para ciertas promesas que Dios tiene en algún futuro para nuestra vida. Y tal vez Dios te está preparando a ti para algo que Él tiene en un futuro de tu vida. Tal vez ahorita no entiendas las circunstancias en las que estés, tal vez no entiendas por qué es que la etapa que tú estás pasando está llegando a su fin y tal vez sea algo dolorosa, tal vez sea algo confusa, pero quiero decirte que Dios está comprometido a nuestro crecimiento, que cuando nosotros le damos lugar a su sangre, a su espíritu y a su palabra en nuestra vida, que Él se ha comprometido a guiarnos, a instruirnos, a ayudarnos a crecer y a madurar para estar preparados para aquellas bendiciones que ya tienen nuestro nombre. Hay bendiciones que ya tienen tu nombre, solo que Dios te está preparando para que tú estés listo, lista para poder recibir esas bendiciones. Así que quiero animarte el día de hoy y recordarte que sí, tal vez el fin de una etapa, de una historia, de una relación, de un momento, sean algo difícil, sean algo doloroso, sean tal vez muy dolorosos, muy desastrosos, un momento, no puedo definir o saber dónde es que tú te encuentres, pero sí quiero ayudarte a recordarte el hecho de que Dios es un Dios de nuevos comienzos, que no hay nada en las manos de Dios que se desperdicie, ninguna lágrima, ningún momento de obediencia, aún ningún error que se desperdicie. Dios puede usar las partes más difíciles de nuestra vida y construir algo nuevo de ellas cuando nosotros se las entregamos a Él y le damos lugar a Él para que Él obre en nuestra vida. Ciertamente Él puede usar aún los escombros de nuestra vida que nosotros consideraríamos tal vez algo desperdiciable. Dios lo puede usar para cumplir sus propósitos en nuestra vida y edificar y prepararnos para sus promesas. Porque hay temporadas donde sentimos que tal vez no está sucediendo nada, pero debajo de la superficie Dios nos está desarrollando, tal vez desarrollando carácter, desarrollando una fe, un amor, desarrollando su espíritu en nuestra vida y guiándonos y preparándonos para aquellas bendiciones y aquellas promesas que Él ha declarado. Y a veces para que esto pueda suceder tenemos que recordar también que hay cosas que deben terminar. No todo final es necesariamente malo. Hay relaciones que deben terminar. Hay hábitos que deben terminar. Hay mentalidades que deben ser transformadas, que deben acabarse. Hay pecados que deben de ser eliminados de nuestra vida, pecados que debemos de presentar ante Dios, arrepentirnos de ellos y alejarnos
de ellos. El orgullo en nuestra vida tiene que terminar. Hay cosas que tenemos que rendirle a Dios y dejarlas a un lado. Y no podemos abrazar lo nuevo mientras seguimos aferrados a lo viejo. No podemos abrazar las promesas de Dios mientras nos aferramos a nuestros propios deseos o a nuestras propias perspectivas de cómo las cosas tienen que ser. Porque al aferrarnos a aquello que nosotros queremos, de la manera que nosotros lo queremos, estamos cegándonos a lo que Dios está intentando hacer en nuestra vida y deteniéndonos de caminar en aquel camino que Él ya ha abierto para nosotros caminar por Él. Filipenses 3:13 al 14 nos recuerda, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tenemos que olvidar aquellas cosas que ya no nos edifican, aquellas cosas que están en nuestro pasado, que ya no alimentan nuestra fe, que nos han tal vez detenido por mucho tiempo. Y el olvidarnos no indica que no tenemos una historia de victoria, porque lo importante es recordar cómo es que recordamos nuestro pasado. Es importante definir cómo es que yo recuerdo mi pasado. Lo recuerdo desde un contexto de derrota, desde un contexto que define lo que soy, o recuerdo mi pasado desde un contexto de victoria donde ya no define quién soy, ya no define hacia dónde voy. Tal vez lo use para traerle gloria a Dios porque Dios me sacó de ese lugar, porque Dios estuvo conmigo en esos momentos, porque Dios me llamó y tuvo misericordia en mi vida. Tal vez lo use de esa manera, mas no lo voy a mirar de un contexto de derrota donde siga pensando, "Oh, pasé por esto, estuve en esta relación, tuve que hacer aquello, tuve que hacer lo otro", y hay vergüenza y hay desánimo de las cosas que tuvimos que vivir. Porque la realidad es que el pasado está en el pasado y aunque tal vez en esta carne, en esta experiencia humana, tengamos emociones, tengamos recuerdos que tal vez se presenten en nuestra mente, hay una realidad que tenemos que presentarle nosotros a nuestra carne y recordarle que Dios es un Dios de nuevos comienzos, que lo que está atrás, ya no hay nada que podemos hacer para cambiarlo. Y si Dios nos ha sacado de ese lugar, nos ha sacado con el propósito de seguir avanzando hacia adelante. Que si vamos a mirar lo que nos ha sucedido en nuestra historia, de alguna manera, no creo que he contado mi testimonio en este podcast, pero yo he sido abusada, he experimentado abuso de mucho tipo de abuso, abuso sexual, abuso emocional, y yo pudiera vivir mi vida entera en contexto de este abuso que yo experimenté desde niña, diciendo y declarando, bueno, no puedo vivir, no puedo ser feliz, no puedo experimentar estas bendiciones que Dios tiene para mi vida, no puedo ser una buena esposa o tener un matrimonio feliz por lo que he experimentado en mi vida. Pero la realidad es que eso ya no me define, eso ya no está definiendo mi identidad. Yo soy una mujer de Dios que ama a Dios, imperfecta de muchas maneras, ciertamente, pero Él sigue orando en mí y yo sigo entregada y rendida a su llamado, a sus propósitos que Él tiene para mí. Pero qué fácil hubiera sido para mi carne declarar y decir, bueno, este abuso, estas cosas que he pasado, esos momentos difíciles son demasiados para mí, y recordar aquellas cosas que he experimentado en mi vida desde el contexto de derrota, permitiendo que esas cosas me definan. ¿Cuántas cosas no hubiera detenido en mi vida si eso hubiera sido de esa manera? Pero al final del día yo me rehúso ser identificada por las cosas que he pasado, por las cosas que tal vez me sucedieron fuera de mi control o aún los errores que yo misma he cometido, porque en esta vida, en esta experiencia del ser humano, vamos a cometer errores y pasar por circunstancias que tal vez desearíamos nunca haber pasado por ellas. Sin embargo, Dios está comprometido a nuestro crecimiento y cuando le damos lugar a Él,
a su espíritu, a su sangre y a su palabra. Él nos dirige, Él nos ayuda, nos fortalece para seguir adelante en lo que Él tiene para nosotros, en las oportunidades y los nuevos comienzos que Él presenta en nuestra vida. Así que regresando a Filipenses capítulo 3, mirando esta escritura que declara, olvidando ciertamente lo que queda atrás, estamos declarando, no permitiré que mi pasado determine mi futuro. Lo que era, ya no lo soy. Lo que había hecho, ya no me define. Y aunque haya cicatrices tal vez en mi vida de las cosas que me pasaron y las cosas que hice, aún así ya no soy lo que era, porque su sangre me ha cambiado, su sangre me ha revestido, su sangre me ha perdonado, su palabra me ha lavado, me ha dirigido y me ha instruido a caminar en él, y su espíritu me ha hecho una mujer nueva, porque su palabra declara que en él somos criaturas nuevas. Así que no permitas que tu pasado te defina, te detenga de las bendiciones que Dios tiene para tu vida, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere convencerte de que tu historia ha terminado, de que tu pasado es muy oscuro, de que las cosas en tu vida no van a salir, no se van a solucionar. ¿Por qué? Por lo que has hecho, por lo que te han hecho, por lo que has estado haciendo o has pasado. Pero la realidad es que no hay mancha tan profunda que el Espíritu de Dios no pueda sanar, lavar y redimir. No hay historia tan oscura que la sangre de Jesús, que la palabra de Dios y su Espíritu no puedan alcanzar, no puedan transformar, no puedan tocar. Así que si tu historia lleva a contextos de dificultad, de tristeza, de dolor, de abandono, de rechazo, de abuso, de cualquier cosa, tal vez de luto, de pérdida, quiero recordarte que Dios se especializa en esas historias, que Dios tiene la habilidad de transformar tu corazón y tu mente y darte un comienzo nuevo, que tú no tienes que creerle a las mentiras que el enemigo te alimenta, aquellas mentiras que declaran que no puedes, que tu historia es muy oscura, que tus decisiones han sido muy malas, tal vez que las decisiones que otros han tomado sobre tu vida son definitorias, pero la realidad es que no lo son. Dios puede transformar y cambiar a cualquier persona, a cualquier vida y cualquier situación. Porque, amigo, permíteme decirte que Dios escribe capítulos donde nosotros ponemos puntos finales. Dios sigue escribiendo, Dios sigue avanzando, porque Él se especializa en ese tipo de historias y en esos comienzos nuevos. Pero sí quiero decirte que esos comienzos nuevos requieren obediencia, porque Noé tuvo que construir, Abraham tuvo que salir, Pedro tuvo que bajar de la barca, Josué tuvo que cruzar el Jordán. El nuevo comienzo siempre viene acompañado de un paso de fe. Muchas veces esperamos que Dios abra las puertas antes de que nosotros comencemos a caminar. Pero Dios en realidad abre las puertas mientras nosotros vamos caminando. No podemos detenernos y decir, bueno, voy a caminar cuando Dios abra la puerta, porque Dios nos está esperando a nosotros, que nosotros caminemos en fe y estemos dispuestos a tomar aquellos siguientes pasos que Él está pidiendo de nosotros para que Él pueda abrir las puertas y enseñarnos el camino que Él quiere que nosotros tomemos. Así que tal vez hoy estés comenzando de nuevo, otra vez, tal vez después de una pérdida, tal vez después de un fracaso, después de una decepción, tal vez después de una caída espiritual, tal vez después de años alejado de Dios. Y quiero recordarte algo. Mientras haya aliento, hay esperanza. Mientras Cristo siga sentado en el trono, siempre existe un comienzo nuevo. Quiero recalcarlo el día de hoy. Dios puede darte un comienzo nuevo, y ese comienzo nuevo no tiene que ser definido por el pasado o por la etapa
que estás terminando en este momento. Así que quizás hoy sientas que llegaste demasiado tarde, que desperdiciaste muchos años, que tomaste demasiadas malas decisiones, que fallaste demasiadas veces. Pero Dios nunca consulta tu pasado para determinar tu futuro. Dios no está esperando, mirando tu pasado para mirar qué es lo que va a hacer en tu futuro, sino que Él está esperándote a ti, esperando que tú estés dispuesto a rendirte al llamado que Él te está haciendo el día de hoy. Tal vez tu siguiente paso en este momento es entregar tu corazón a Dios, buscarlo a Él, arrepentirte de corazón y bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, buscando que Él te llene de su Espíritu Santo para que Él pueda guiarte. Tal vez ese sea tu siguiente paso. Tal vez tu siguiente paso simplemente es reconocer que le has fallado a Dios, que de alguna manera te has alejado de sus caminos, que has buscado tu deseo egoísta o tus planes personales en lugar del plan y la voluntad que Él ha presentado para tu vida. Pero aún allí Dios puede guiarte, Dios puede ayudarte, Él puede perdonarte. Tal vez tu siguiente paso simplemente es declararle a Dios que tienes unas batallas en tu corazón, que tal vez tienes la batalla, la lucha de confiar en Él, tal vez que no sabes cuál es ese siguiente paso, hacia dónde tienes que caminar. A veces lo mejor que podemos hacer es reconocer y saber y mirar exactamente dónde nos encontramos presentemente para decir, Señor, tal vez no sepa hacia dónde me estás dirigiendo, pero sé que tú estás conmigo y sé que voy a confiar en ti, aunque las cosas que estén en mi vida me digan lo opuesto. Y quiero decirte que si sientes que has fallado, que has perdido el rumbo, que tu historia ya está escrita, recuerda lo siguiente: nuestro Dios es experto en nuevos comienzos. Él toma las cenizas de nuestra vida y las hace belleza. Toma los valles y hace caminos. Toma las lágrimas y produce esperanza. No permitas que el pasado tenga la última palabra o que la incertidumbre del futuro, del siguiente proceso, de la siguiente etapa, te detenga de seguir confiando y de seguir caminando. Porque en Cristo siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y ciertamente podemos confiar que Él es fiel y verdadero para guiarnos en este camino, sin abandonarnos, sin dejarnos, y que Él usa esos pedazos de nuestra vida, esos pedazos quebrantados para edificar murallas, para edificar altares, para edificar aquello que puede glorificar su nombre en nuestra vida. Así que gracias por sintonizarte el día de hoy. Ánimo, sigue adelante. Si Dios te está pasando por un proceso y te está llevando hacia una etapa nueva, levanta tu cabeza y recuerda que tienes a un Dios que te ama de tu lado y que lo único que Él está buscando de ti es que tú fijes tu mirada hacia Él, que tú te rindas y camines en obediencia hacia lo que Él te está pidiendo y que confíes que Él está de tu lado y que Él está orando por ti y para ti. Dios te bendiga mucho, que el Señor te guíe y te ayude y te dirija hacia tu siguiente paso. Gracias por sintonizarte el día de hoy a nuestro episodio de En Espíritu y en Verdad. Dios te bendiga. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas.